Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a intentar que sea un poco dinámica, más que nada por la hora, y pues vamos a recortar un poco para no terminar tan a las 9, ¿no? Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es el de la argumentación en el derecho, y para esto pues yo he querido centrarme principalmente en esa cuestión que ustedes tanto conocen, que está tan a debate incluso a día de hoy, que en el Estado Constitucional de Derecho, que es esa pues pugna que se puede dar entre reglas y principios cuando nos referimos a la aplicación o a la defensa de los derechos constitucionales, ¿no? Para esto, pues vamos a hacer un breve tránsito en lo relacionado con esta nueva forma de ver el Estado de Derecho, con esta forma de ver el Estado constitucional de derecho, que pone en el centro precisamente, como el nombre lo indica, a la Constitución, ¿no? Y que nos pone de frente con el hecho de que la Constitución está integrada principalmente por valores que se reflejan en el caso de los derechos a través, en su mayoría, ¿no? A través de principios. No en todos los casos, pero sí en la mayoría a través de principios, y cómo esto puede generar una determinada problemática con relación al momento en el cual surgen lagunas, ya sean lagunas jurídicas o lagunas axiológicas, cuando surgen zonas de penumbras o cuando surgen conflictos entre derechos. Entonces, quiero centrar la participación de hoy en este sentido, y quizá pues de alguna manera pues nos centraríamos en la visión que se tiene del Estado constitucional de derecho por parte de esta corriente que se ha venido a denominar como post-positivismo, y algunos que también para algunos casos se denomina neoconstitucionalismo, aunque sabemos que pues hay autores como Atienza que están partidarios, ¿no? A la ponderación, pero que no se consideran sumamente principialistas, y que nos dicen que más que neoconstitucionalistas son positivistas. Bueno, todo esto tiene que ver, ¿no? Es con esta nueva forma de entender el derecho, que es tan relevante en nuestros días, porque pues nos pone de frente con la situación anterior en la que el derecho era como algo, algo que estaba petrificado, que no se podía tocar, ¿no? Venimos de una era o de una etapa que surge principalmente con, pues, con la visión liberal del derecho en la Edad Moderna, en donde se entendía que el derecho era algo que no se podía tocar, que eran reglas establecidas y que el órgano judicial se tenía que ceñir a las mismas. Ahora sabemos que hemos transitado a una nueva forma de ver el derecho y a una nueva forma de actuar con relación a los operadores jurídicos. Entonces, como les decía, me voy a centrar en esta parte, ¿no? En el neoconstitucionalismo, en esta nueva forma de entender el derecho, principalmente el derecho constitucional y lo que se relaciona con los derechos humanos, y que ha abierto la puerta a esta nueva tendencia, ¿no? En cuanto a la argumentación jurídica, o esta nueva forma de argumentar jurídicamente, no la llamaría tendencia, sino una nueva forma de argumentar, que es la ponderación entre los principios, o entre las reglas y los principios. El neoconstitucionalismo es un neologismo que nosotros pues sabemos surge principalmente en las últimas décadas del siglo pasado. Sabemos que Commanducci dice que la paternidad, ¿no?, de este neologismo se tendría que adjudicar principalmente a la escuela genovesa de la teoría del derecho, que empezó a utilizar este nuevo término para referirse a lo que yo les decía al inicio, a esta tendencia post-positivista que tiene que ver principalmente con el principialismo, ¿no? Post-positivista significa después del positivismo, ¿no?
El término neoconstitucionalismo es un término, no sé si llamarle ambiguo o vago, ¿no? Es un término bastante abierto. Y en este sentido, Luis Prieto Sanchís nos dice que quizá en lugar de neoconstitucionalismo tendríamos que hablar en plural de neoconstitucionalismos. Y claro, ahí vamos a encontrar, ¿no?, distintas posturas. Por ejemplo, la postura de Atienza, no sé si podríamos poner, bueno, la postura de Alexi, la postura de Atienza, ¿no? Un Alexi que es sumamente neoconstitucionalista, principalista, un Atienza que dice que es pospositivista, ¿no? Pero que se mueven dentro del mismo punto, que es el poner en el centro a la Constitución y poner en el centro de la Constitución a las normas que regulan los derechos, que generalmente van a ser principios. El término del neoconstitucionalismo, como nosotros lo podemos intuir, alude a esto, a un nuevo constitucionalismo, no neoconstitucionalismo, un nuevo constitucionalismo. Una nueva forma, una nueva opción de entender el Estado de Derecho, en donde va a imperar un concepto distinto de derecho, en cuyo centro estará la Constitución, ¿no? Es a lo que alude en sí este término de neoconstitucionalismo en general. El Estado de Derecho, nosotros sabemos que pues ha pasado por varias etapas, ¿no? Encontramos una etapa en la cual hablábamos de un Estado legal de derecho, y ahí es donde yo les digo que pues juega un papel relevante la visión liberal del derecho que se tenía principalmente a partir de la Edad Moderna, en donde lo que se comienza a establecer incluso en la edad contemporánea, ¿no?, a inicios con las revoluciones liberales, lo que se entiende por Estado de Derecho es aquel que está regido por el principio de legalidad. Y es donde vamos a encontrar ahora lo nuevo, que es un Estado constitucional de derecho, que es un Estado legal de derecho, pero es un Estado constitucional de derecho regido por principios. Entonces vamos a ver cómo hay una evolución de lo que entendemos por Estado de Derecho, ¿no? En un inicio había un Estado legal de derecho regido por el principio de legalidad. Recordemos que en la visión liberal del Estado de Derecho, pues lo que se atendía prácticamente era un modelo ideal donde el cumplimiento de la ley que se exigía era un cumplimiento formal, ¿no? Y era a lo que tenía que aspirar cualquier Estado, al cumplimiento formal de la ley. El presupuesto fundamental en el Estado legal de derecho era la existencia sistematizada, jerarquizada de normas generales y abstractas que pretendían purificar la noción jurídica del Estado, ¿no? Si podemos decirlo así, ¿no? Purificar la noción jurídica del Estado significa descontaminar a la noción jurídica del Estado de cualquier otro aspecto que pudiese inmiscuirse, tomando en cuenta dentro de estos aspectos a la misma moral, ¿no? Se aceptó en esta etapa que un Estado de Derecho era aquel que contenía un conjunto sistematizado de reglas, pero sin tomar en cuenta el contenido de esas reglas, ¿no? Y por tanto, el Estado de Derecho era adaptable a cualquier ideología. Fíjense, esta visión del derecho, esta visión del Estado de Derecho regido por este modelo del cumplimiento formal de la ley, data de esa visión que yo también a veces les comento, que se comienza a fraguar. Por eso les decía, no solamente en la edad moderna, sino también en la edad contemporánea, sobre la igualdad formal ante la ley, ¿no? Que es de donde venimos. ¿Qué es lo que se comienza a trabajar en ese momento histórico? Pues que la ley sea la misma para todos y para todas. O sea, que la ley sea genérica, que sea general, que sea abstracta, que no existe una ley para unos casos y otra para otros casos, es por lo que se propugna en esta visión liberal del derecho. Y por tanto, lo que se comienza a construir es ese Estado de Derecho, entendiendo por derecho el conjunto de reglas generales abstractas con vocación de permanencia
sistematizadas sin atender al contenido de esa normativa. En ese momento histórico no se exigía que el Estado de Derecho respondiese a las exigencias de la democracia, pues tampoco se tenía esa noción de democracia que hemos venido trabajando a día de hoy. No se tenía, ¿no?, tan en el centro el que esas normas persiguiesen la garantía de las libertades o de los derechos de la ciudadanía o de la dignidad de la persona. O sea, se comienza a construir estos conceptos, pero en el primer momento del Estado legal de derecho, esto no era lo principal. Además, en cuanto a la actuación de los tribunales, pues lo que se exigía, recuerden lo que decía Montesquieu en su momento, ¿no? Lo que se exigía de los tribunales de justicia era que aplicaran ese derecho. El órgano judicial iba a ser la boca que pronunciara la palabra de la ley, pero no le daba ningún tipo de potestad para entrar a analizar el contenido del derecho que se iba a aplicar. O sea, desde esa perspectiva, la ética que iba a regir la actuación de un órgano judicial era extremadamente formalista, rígida, ¿no? Este era el derecho y el órgano judicial no podía ir fuera de lo que se establecía en el mismo y se establecía a través de reglas. Esto, entre otras cuestiones, condujo al extremo de considerar como regímenes de derecho al nazismo, al fascismo. Eran estados de derecho. No se entraba a discutir si eran o no estados de derecho, eran estados de derecho. La misma Constitución de Weimar en Alemania abre la puerta para que en ese país se instaurara un régimen completamente opresor de los derechos humanos, amparado en el Estado de Derecho. Y no solamente en eso, amparado en una constitución. Claro, ya les digo yo que el mismo concepto de constitución ha venido evolucionando, ¿no? Y tras la Segunda Guerra Mundial principalmente, damos el paso al concepto de constitución con una nueva visión que pone en el centro al individuo. Entonces, de ese concepto de Estado legal de derecho es de donde venimos. Esta podríamos decir es una primera etapa de lo que entendemos como Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho en sí mismo? Pues es aquel que persigue el sometimiento del poder a la norma, ¿no? Es lo que se busca cuando se instaura el Estado de Derecho, ¿no? Lo que se busca es limitar de cierta medida el ejercicio del poder. Lo que pasa es que, como les digo aquí, era un Estado de Derecho completamente formalista, regido por formas completamente, no sé, abstraído, ¿no?, del contenido de las normas, y que por tanto da como consecuencia el hecho de que se produzcan pues estas cuestiones tan indeseables para la humanidad. De ahí venimos el Estado legal de derecho, en donde primaba el principio de legalidad, incluso sobre el de constitucionalidad, ¿no? Pensemos en Europa, en donde lo que se pretendía era poner por encima la ley, que era el producto, ¿no?, del soberano, del legislador, precisamente para poder contener al Ejecutivo. De esta realidad venimos. Ahora les digo que pues se ha venido transitando a una nueva forma de entender el Estado de Derecho, en donde ya no vamos a analizar si la norma es válida, sino que vamos a analizar si la norma es legítima, ¿no? Si el derecho es legítimo. Anteriormente la norma era válida no por ser justa o injusta, sino por elementos totalmente formalistas, por haber sido dada por una autoridad dotada de competencia. Venimos de ese formalismo. Hoy día hemos transitado a una nueva forma de entender el Estado de Derecho, en donde vamos a analizar no solo la validez, sino también la legitimidad de la norma, ¿no? Hemos transitado a un Estado de Derecho que es un Estado constitucional de derecho, que es el nuevo modelo que surge principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial,
a partir de la cual se comienzan a construir estas constituciones que ponen en el centro, ¿no?, este ideal o estos valores que propugnan por proteger a la dignidad del individuo. Y me refiero a la Constitución italiana de 1747, la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn, aunque no se llame Constitución, es una Constitución. Lo que pasa es que se le dio esa denominación porque se pensaba que iba a ser transitoria y que pues en el momento en que Alemania se unificara se iba a dar una constitución para las dos Alemanias, pero no ha sido así, ¿no? La Ley Fundamental de Bonn de 1949 es la que ha prevalecido a día de hoy. Está la Constitución portuguesa de 1976 y la Constitución, pues claro, la española de 1978, ¿no? Se comienza a hablar entonces de un Estado de Derecho en donde comienza a primar la Constitución con sus valores y con sus principios. Entonces ya no estamos pivoteando en el punto de solamente reglas, normas rígidas, formalistas, sino que ahora pues, se introduce, a partir de ese momento, se comienza a introducir dentro del derecho el concepto de valores. Desde esa perspectiva, entonces, podríamos decir que en términos generales, el neoconstitucionalismo o esta nueva forma de entender el Estado de Derecho que pone en el centro a la Constitución, viene a intentar, quizá en términos generales, podemos estar más o menos de acuerdo con los principios del neoconstitucionalismo, pero sí tendríamos quizá que ser pues contestes en entender que lo que viene a buscar es pues a dar una nueva respuesta o a dar una respuesta de cómo vamos a entender el derecho, principalmente de cómo vamos a unir algo que no estaba sobre la mesa antes, y es la relación entre el derecho y la justicia, ¿no? O la relación entre el derecho y la moral, que es lo nuevo que se viene a trabajar, ¿no? Es desde ahí en donde el neoconstitucionalismo, desde donde el neoconstitucionalismo pues va a medir sus fuerzas con otras teorías del derecho, con otras formas de entender el derecho. La base común del neoconstitucionalismo es el modelo del Estado constitucional de derecho en su versión tras la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, Luis Prieto Sanchis nos dice entonces que el neoconstitucionalismo se podría resumir en una serie de ideas, y estas ideas ustedes pues las tienen muy latentes. Pues es de lo que se habla cuando estudiamos hoy día el derecho constitucional. Primero, el reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución. Esto no ha existido desde siempre. Nosotros hoy día pues tenemos interiorizado que la Constitución es una norma, pero eso no ha sido así desde siempre. Hombre, quizá en el constitucionalismo de los Estados Unidos de América, sí, desde un inicio se tuvo conciencia de que la Constitución era norma, tenía fuerza normativa. Pero del otro lado del Atlántico no siempre la historia fue esta, pues ya les digo que venimos de un Estado legal de derecho. Entonces, el reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución lo que nos dice es que la Constitución no es un catálogo de buenas intenciones, no es un ejercicio de retórica, no es el catecismo político, sino que es la norma sobre la que se asienta el edificio constitucional, ¿no? La fuerza normativa de la Constitución lo que nos viene a decir es que la Constitución nos obliga, nos vincula a todos, a los poderes públicos y a los particulares de manera directa, sin la necesidad de un ejercicio intermedio por parte del legislador, ¿no? O sea, para que, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión obligue al Estado, no hace falta que el legislador venga a regular a la libertad de expresión. Para que exista una protección del derecho a la vida que está en la Constitución, no hace falta que exista una actuación intermedia del legislador. Esto obliga directamente, y como les digo, obliga directamente
no solo al poder público, sino también a los particulares, y en este sentido se ha venido reconociendo, ¿no?, esa eficacia también, no solo vertical, sino también horizontal de la Constitución, principalmente en cuanto a la materia de los derechos. Luego, pues se ha venido dando una rematerialización constitucional. Eso es importante, ¿no? En el sentido de ver que las constituciones hoy día no solamente contienen normas formales, la Constitución no solamente limita el derecho a partir de establecer qué competencia tiene cada poder o cada titular del poder o cada órgano que está regulado en la Constitución y qué procedimiento se debe seguir para el ejercicio del poder o la relación entre los poderes del Estado. Las constituciones no solamente contienen normas formales, sino que se ha abierto la puerta para que las constituciones incorporen también normas materiales o normas sustantivas, y eso es lo que yo les decía, la Constitución es una suma también de valores, de principios, especialmente de derechos. En la fórmula garantista nosotros encontramos que el respeto por las reglas de la democracia, por las formas, por el procedimiento de producción democrática de las leyes, es una condición necesaria para que la norma sea válida y para que sea vigente. Claro, si nosotros nos vamos a regir por las reglas de la democracia, no podemos decir que es ley cualquier norma que apruebe, por ejemplo, un órgano administrativo. No, hay un procedimiento, pues hay una competencia para dictar, por ejemplo, leyes. Hay que seguir, desde luego, para que una norma sea válida y para que tenga vigencia, el procedimiento establecido. Pero no solamente es necesario seguirnos por este procedimiento formal, sino que también va a ser necesario, pues, darle una legitimidad a las normas, ¿no? Asegurar la validez sustancial de las normas, que es lo que yo les decía, que nos viene a dar ahora la Constitución, normas sustantivas, normas materiales. Es necesario la coherencia de los significados de lo que se regula con las reglas y con los principios que están en la Constitución, y por eso es que hoy existen no solamente normas formales del derecho, sino también normas sustantivas que rigen la producción del derecho. Y a esto es a lo que se refiere la rematerialización constitucional. Ahora bien, lo que se nos dice por parte del neoconstitucionalismo es que cuando se rematerializa a través de estas normas sustantivas al derecho, se incorporan, por tanto, principios, se incorporan derechos, se incorporan a través principalmente de principios, aunque también hay derechos que están reconocidos como reglas, pero al incorporarse como principios lo que se dice es que se incorpora la moral a la Constitución. No, para un positivista esto sería algo que no debería darse. Para una nueva visión del derecho se dice es que hay una relación entre la moral y el derecho, ¿no? Debe haber una simbiosis entre la moral y el derecho, pero claro, esto es sumamente discutible, de qué moral hablamos, si de la moral del legislador, la moral imperante en una determinada sociedad, la moral de quién va a aplicar el derecho, y es ahí donde luego se crean también nuevos conflictos. Ahora, lo que sí está claro es que cuando se pone en el centro de la Constitución, que está integrada por valores, por principios, también por reglas, pero principalmente en materia de derechos por valores y por principios que materializan a los valores, pues vamos a ver cómo se tiene que apelar en muchos casos a conceptos morales, ¿no? A partir de esta rematerialización también vamos a ver que pues se da una cierta positivación de lo que en algún momento se conoció como un derecho natural, ¿no? Como el derecho natural al que se referían los ius naturalistas. Hoy día, pues no sé si podríamos hablar, quizá no es correcto hablar hoy día de derecho natural, pero sí hay una emigración de un aspecto moral
dentro del derecho. Hay una moral incorporada a la Constitución que se va a transformar en un parámetro de justicia y de validez de las demás normas. Claro, ahora lo importante o lo conflictivo aquí es determinar cuál es ese concepto de moral que se incorpora a la Constitución. Es más, algunos autores dicen la Constitución es una norma abierta, no establece una determinada moral, es una norma abierta, no hay una constitución militante, ¿no? No te puede decir la constitución, esta es la única religión, por ejemplo, que debe ser reconocida dentro de un Estado, no debería decirlo, sino que reconoce, por ejemplo, la libertad ideológica, es más abierto, ¿no? El concepto. Pero bueno, esto es lo que luego en la práctica puede crear determinadas problemáticas que ustedes también ya conocen. Luego también nos dice Luis Prieto Sanchís que dentro de esta nueva forma de ver constitucionalismo hay una garantía judicial, una aplicación directa de la Constitución. Esta aplicación directa viene del reconocimiento de que la Constitución es norma y la garantía judicial pues no es otra cosa más que la consecuencia de tomarse en serio el hecho de que la Constitución es norma. Si la Constitución es una norma, si la Constitución no es una declaración de buenas intenciones, como lo fue en su momento, si la Constitución no es un guión que va a utilizar el legislador para dictar las leyes que eran las que realmente vinculaban en el Estado legal de derecho, si hoy día es norma y hablamos de Estado constitucional de derecho, es entendible que la Constitución sea exigible ante los jueces sin necesidad de leyes que lo desarrollen, que es lo que yo les decía anteriormente. Es algo racional, ¿no? La Constitución es norma, va a ser aplicada por los jueces. Lo que pasa es que en Europa se crea a un órgano sui generis, a un órgano ad hoc, a un órgano especial, que es el Tribunal Constitucional, en donde se concentra la jurisdicción constitucional, ¿no? Y ahí se le va a encargar a ese Tribunal Constitucional pues esa competencia de declarar la eventual nulidad de leyes contrarias a la Constitución a través de determinados procedimientos que en Europa se le denominan o se pueden traducir así como recursos de inconstitucionalidad, ¿no? Que se llevan ante el Tribunal Constitucional. Quizá esto nos puede crear la falsa percepción entonces de que la Constitución solamente va a poder ser aplicada por un Tribunal Constitucional. Nosotros sabemos que no es así. Lo que significa es que en Europa su modelo de justicia constitucional pasa por que solamente el Tribunal Constitucional y nadie más puede estudiar que las leyes o el sistema jurídico sea conforme a la Constitución. No lo puede hacer un juez ordinario. Generalmente, salvo algunas excepciones como Portugal, en donde tienen un sistema mixto que se sale del modelo puro europeo, pero en el modelo puro europeo, como el alemán o como el español o como el propio italiano, solamente el tribunal o corte constitucional es el único que puede estudiar o evaluar la constitucionalidad de las normas. Salvo esto, encontramos que si la Constitución es norma, entonces significa que cualquier órgano judicial la va a poder aplicar a cualquier caso que esté conociendo. Lo que pasa es que no la pueden inaplicar, como sí pasa en México, ¿no? Un órgano judicial no puede inaplicar una ley por ser contraria a la Constitución, pero sí tiene que aplicar directamente a la Constitución. Y si tiene una duda sobre la inconstitucionalidad de una norma, tiene que elevar la duda al Tribunal Constitucional. Entonces, los jueces, los órganos judiciales ya acceden directamente a la Constitución. Ya les decía, si se reconoce un derecho en la Constitución, no es necesario que exista una ley para que obligue al poder público o para que obligue a los particulares. La ley solamente tiene un efecto de pues, dar claridad
a la aplicación de la ley, ¿no? En cuanto a los límites, por ejemplo, que puede tener un determinado derecho, eso se puede regular más o menos o con mayor o menor amplitud en una ley, pero el derecho existe desde la Constitución y hoy la Constitución irradia todo. También les había dicho anteriormente, la Constitución no solamente obliga al poder público, sino también a los particulares. Y esto es la Drittwirkung, el efecto horizontal, ¿no? Y esto ha hecho que los órganos judiciales pues hayan dejado de ser, como nos decía en algún momento, la boca que pronuncia la palabra de la ley para convertirse en instancias críticas de la voluntad legislativa a partir de la interpretación constitucional, que es donde se generan pues, la mayor parte de las problemáticas. Y luego Luis Prieto Sánchez nos habla de la rigidez constitucional y pues ustedes aquí ya saben, ¿no? La rigidez constitucional es una garantía de la supremacía normativa de la Constitución y lo que nos dice es que hay un procedimiento específico para modificar a la Constitución y que una Constitución va a ser más o menos rígida según pues se dificulte más o menos el procedimiento de reforma. Puede haber un sistema, un modelo constitucional en donde la Constitución sea norma suprema, pero que no sea una Constitución rígida, sino una Constitución flexible. Sí puede haberlo, existe. Por ejemplo, el caso de Reino Unido, ¿no? Que tiene una Constitución que puede ser modificada, como está formada principalmente por leyes, pues puede ser modificada por el procedimiento por el cual se crea una ley. Sí existe, no es antagónico, ¿no? El hecho de que exista una Constitución flexible con que existe una Constitución normativa. Lo que pasa es que se ha entendido que pues en aquellos regímenes más rígidos o en los regímenes en donde los procedimientos de reforma son más rígidos, pues ahí se fortalece mucho más ese carácter normativo supremo de la Constitución. México entra dentro de estos sistemas con un procedimiento de rigidez constitucional, pero la rigidez constitucional de México como consecuencia, ¿no? De la influencia del constitucionalismo de los Estados Unidos de América es una rigidez en grado menor. Hay constituciones mucho más rígidas en cuanto a la reforma de lo que es la Constitución mexicana. En conclusión, ¿no? En esta primera parte lo que quiero dejar claro es que los presupuestos jurídicos y los presupuestos políticos que sirven de base a este neoconstitucionalismo son diferentes a los presupuestos que tuvo pues, la forma de ver el derecho en el positivismo decimonónico, ¿no? Incluso en las visiones más liberales de esta forma de ver el derecho. En los estados liberales, en donde ya existían constituciones, la constitución tenía un fin meramente programático retórico. O sea, la Constitución no era una norma suprema. La Constitución era un programa a seguir por el legislador. Hoy día encontramos una nueva forma de ver a la Constitución que ya no es un programa, ya no es un ejercicio de retórica, sino que es una norma. Y es una norma que vincula directamente tanto al poder público como a los particulares. Entonces, frente a un Estado de Derecho formalista en donde incluso se suponía que las constituciones solamente podían hablar de política, se afirma la rematerialización constitucional que dota a la Constitución de una nueva densidad normativa, de normas de producción sustantiva, ¿no? Que tienen un impacto en todos los ámbitos de nuestra vida. Frente a una Constitución en donde se establecía que solamente iba a poder ser controlada por jueces constitucionales, que son los que se pronuncian sobre la invalidez de las leyes, y ya les digo yo que ahí hay que ponernos en la postura del modelo europeo, en donde solamente el Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la invalidez de las leyes, es decir, no se podría pensar nunca que a través, por ejemplo, de un juicio de amparo, un órgano judicial o a través de un caso concreto, un órgano judicial pudiese pronunciarse sobre la invalidez de las leyes. En el modelo europeo puro esto es imposible.
Se afirma hoy día frente a esta postura en donde se estableció en algún momento que solo los tribunales constitucionales podrían pronunciarse sobre la invalidez de las leyes y realizar una aplicación de la Constitución. Se afirma hoy día que la Constitución es norma directamente aplicable, y no solamente por el Tribunal Constitucional, sino también por el conjunto de operadores jurídicos, y esto también en Europa, porque como les digo, en Europa solamente el Tribunal Constitucional puede realizar este ejercicio de control de constitucionalidad de las leyes, ¿no? Que en el caso mexicano uno dirá, bueno, pero aquí lo puede hacer también un órgano en el caso concreto, más aún con el control difuso, ¿no? En Europa eso es imposible. Ahora, lo que sí pasa en Europa, al igual que en América, es que hoy día se tiene esa concepción de que el órgano judicial puede aplicar directamente la Constitución. Lo que no puede es inaplicar una ley por ser contraria a la Constitución. Pero claro, está obligado no solamente a aplicar, sino a interpretar la Constitución. Antes de aplicar hay que interpretar la Constitución, y la Constitución puede ser utilizada como una norma para resolver un conflicto en concreto. Y bueno, este es en sí, ¿no? El neoconstitucionalismo es esta nueva visión del Estado de Derecho que parte del constitucionalismo como centro, ¿no? Cuya característica primordial es eso, es la primacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas. La Constitución es el centro, es la base, es el fundamento del sistema jurídico, pero hablamos de una Constitución no como un programa, no como una retórica, sino como pues un conjunto de valores que se expresa a través de principios que en determinados casos van a entrar en colisión, o en determinados casos va a haber una axiología o una laguna axiológica, perdón, y entonces se va a tener que entrar a aplicar el derecho desde una metodología distinta a la que existía previamente en un sistema eminentemente formal, en un estado legal de derecho. Pues si había un conflicto, lo que se aplicaba es lo que ustedes ya conocen, ¿no? El método de la subsunción. Si hay un conflicto, ¿por qué? Porque en ese momento el derecho estaba eminentemente formado por reglas. Hoy día, cuando estamos transitando este nuevo Estado de Derecho que pone en el centro de la Constitución, que es generalmente una norma abierta, hay un texto de Javier Díaz Reborio que habla de esto, de la Constitución como norma abierta, ¿no? Entonces vamos a encontrar que los conflictos que se generan, que son distintos a los anteriores, pues no se van a poder resolver bajo este método, sino que vamos a tener que transitar a otro, y este otro es lo que se ha venido a llamar como ponderación. El papel, por tanto, del órgano judicial en esta nueva forma de ver al Estado de Derecho no va a ser un papel pasivo. Ya no podemos decir, es que el órgano judicial tiene que conformarse con ser una máquina autómata que en un modelo de subsunción agarra la norma, bueno, ve si hay un supuesto, un evento que encaje dentro del supuesto de hecho de la norma, y si encaja le aplica una consecuencia jurídica, sin tener que hacer ningún tipo de valoración, que es lo que se pretendía del órgano judicial en el momento del Estado legal de derecho, ¿no? Iba a tener un papel pasivo, servil frente a la ley. Hoy día no podemos pues, conformarnos con esa actuación de los órganos judiciales. Y claro, luego hay críticas, ¿no?, hacia la actuación de ciertos tribunales, pero es cierto que hoy día el órgano pues, que va a aplicar el derecho va a tener un papel activo. Principalmente cuando se encuentran frente a casos difíciles que van a ser resueltos, no o sea, que no se mueven en esos polos de validez o invalidez en la aplicación de la norma, sino que pues van a exigir un ejercicio de interpretación más profundo por el órgano judicial, y en ese ejercicio de interpretación pues se va a exigir también una rigurosa argumentación
para pues, no quedarnos con la idea de que los órganos judiciales se mueven desde la discrecionalidad. Y ese es otro error, creo que en el cual se ha venido incurriendo en los últimos tiempos, y es pensar que el órgano judicial que aplica la Constitución o que resuelve conflictos desde la Constitución es un órgano que puede ser eminentemente discrecional o arbitrario. Y no es así, todo lo contrario. El tribunal que resuelve conflictos de derechos tiene que ser un tribunal que actúe desde la argumentación, ¿no? Es ahí donde vamos a poder valorar si su actuación ha sido enteramente subjetiva, discrecional, o si ha sido una actuación regida por el derecho. Y bueno, entonces aquí yo les dejo un pequeño cuadro, ¿no?, que hace esas diferencias generales en ese tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Entonces vemos como en uno lo que primaba era la ley formal. Lo que se estudiaba en ese momento era si una ley había sido creada a partir del procedimiento establecido. Entonces el criterio que se analizaba era el criterio de validez del derecho con independencia de su contenido. Hoy día hemos transitado a otra forma de ver el derecho en donde no solamente nos detenemos en la forma de producción formal, que también, claro que se analiza, pero que hoy día también nos vamos a las normas sustantivas de producción, al contenido de la norma, que viene dado principalmente por la Constitución. En el Estado legal de derecho, pues se entendía que debía haber una sumisión del juez a la ley. Eso tiene también razones históricas, principalmente desde la perspectiva del derecho europeo. Hoy día hemos transitado a otro modelo en el cual se juzga la ley a partir de la Constitución. El Estado legal de derecho es un Estado que se regía eminentemente por reglas. Claro, los conflictos, como les digo, se resolvían a través de la subsunción. Y en el Estado constitucional de derecho, pues prevalecen, no es que solamente existen, prevalecen los principios. Y en este sentido, cuando dos principios chocan, pues se va a tener que recurrir a la ponderación. Aquí ya les adelanto, y como les he dicho también anteriormente, hay muchos conflictos y críticas que se han venido pues trabajando con relación a esto, al ejercicio de la ponderación, porque claro, no solamente se pondera cuando dos principios chocan, sino que se pondera también la aplicación de la regla si ésta se enfrenta a un principio. Y es donde se nos ha dicho, entonces se crea inseguridad jurídica porque un órgano judicial que aplica la Constitución puede decidir no aplicar un derecho establecido a través de regla porque choca con otro principio dentro de su interpretación, ¿no? Y pone en la balanza un principio con una regla y en muchas ocasiones puede primar, ¿no?, el principio y no la regla. Más aún tomando en cuenta que detrás de una regla se dice por parte del neoconstitucionalismo que siempre va a subyacer un principio. Entonces, ¿cuándo se va a ponderar? Pues se va a ponderar principalmente cuando hay un choque entre principios, y reglas, pero también se puede ponderar en aquellos casos en los que hay una penumbra, ¿no? Hay una laguna jurídica, no se sabe si hay un derecho a aplicar, no hay una regla clara que se pueda aplicar, o cuando hay una laguna axiológica, ¿no? Y esto pues es lo que ha venido primando en los últimos tiempos. Ahora, de esta forma o desde esta forma de interpretar el derecho surgen muchos problemas. Y bueno, ahora vamos a entrar a ver un poco qué es lo que se ha venido diciendo desde la teoría de la argumentación con relación a esta problemática que se puede generar. A ver, Alexis, lo que nos dice Alexis es que las normas que conforman a un sistema jurídico son o bien reglas o bien principios. ¿Alguien se acuerda cuál es, o alguien me puede decir cuál es la diferencia
desde esta perspectiva, mire, yo les hice este preámbulo para que veamos de dónde viene esta nueva tendencia del neoconstitucionalismo que pone en el centro de la Constitución, que podemos estar o no de acuerdo con el término. Ya les digo que hay autores como Atienza que dicen, yo no soy neoconstitucionalista en ningún momento, dice que los neoconstitucionalistas son borrachos o están como ebrios por los principios, que él tiene todavía racionalidad, él habla de pospositivismo, ¿no? El positivismo es el Estado legal de derecho, esta forma o este momento en donde se aplican de manera férrea reglas y cuando hay conflictos se resuelven mediante la subsunción, en donde se toma en cuenta el carácter formal, como el nombre lo indica, más que el sustantivo del derecho. Luego transitamos al Estado constitucional de derecho y pues en las últimas décadas hemos venido intensificando el Estado constitucional de derecho, poniendo en el centro principalmente a la Constitución y dándonos cuenta, como dice Alexi, que pues la Constitución y el sistema jurídico en general está conformado por reglas y por principios. ¿Qué son las reglas y qué son los principios? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia, ¿no?, entre reglas y principios? Sí, Miriam. Gracias, buena tarde. Las reglas son las normas que ya están establecidas y que debemos pues de cumplir conforme están ya estipuladas. Y los principios son aquellos que se pudieran considerar también parte de las normas, pero que vienen a optimizar o nos vienen a ayudar a resolver alguna situación. Por ejemplo, una regla puede ser una norma jurídica, como ya mencioné, a lo mejor un artículo de la Constitución o de una ley federal, de una ley estatal, y un principio, quiero pensar que son como los generales de derecho, que nos vienen pues a apoyar en resolver o en interpretar o argumentar la norma principal. Creo que eso es. Gracias. Gracias, Miriam. Pues sí, fíjense, Alexi nos dice, miren, las reglas, dice, son mandatos taxativos, ¿no? Principalmente, pues las normas legislativas están compuestas por reglas, ¿no? Son mandatos taxativos que nos ordenan que determinada conducta opere de determinada manera, ¿no? Esto es una regla, es un mandato taxativo. Vamos a ver que es algo que se tiene que cumplir sí o sí. Eso es una regla, no es un mandato taxativo y principalmente las normas, las leyes, las normas legislativas son reglas. Mientras que los principios, nos dice Robert Alexi, no son mandatos taxativos, sino que son mandatos de optimización, ¿no? Que pretenden que determinado valor, determinado bien, se realice en cada caso, y claro, ahí hay que estar al caso concreto, se realice en cada caso hasta el límite de lo posible. Eso es un principio, nos dice Robert Alexis, un mandato de optimización que lo que pretende es que cierto bien o cierto derecho, cierto valor, cierto derecho protegido, se realice en cada caso hasta el límite de lo posible. ¿Dónde vamos a encontrar ese límite de lo posible? Pues lo vamos a encontrar en cada caso concreto. Y esta es una de las características del principialismo o del ejercicio de la ponderación, que se tiene que hacer caso por caso, que lo resuelto para un conflicto en concreto probablemente no valga para un conflicto pues distinto, ¿no? Es una de las cuestiones que se tienen que tomar en cuenta en la ponderación. Entonces, las reglas, estos, son normas que contienen mandatos definitivos. Su texto permite advertir con claridad cuál es el supuesto que está regulado y cuál es la consecuencia jurídica. Una regla, ¿no?, una norma en este sentido, se puede cumplir o se puede violar. Las reglas responden a esta idea tradicional de lo que es una norma jurídica. Si nosotros pensamos en una norma jurídica, pues probablemente se nos venga a la mente la idea de una regla, un enunciado que contiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Eso es una regla, ¿no?
es como encontramos en su mayoría o de modo prevalente a las leyes, o como están conformadas las leyes. Están conformadas preeminentemente por reglas. En el texto de las reglas cabe advertir, por tanto, con claridad cuál es el supuesto que está regulado y cuál es la consecuencia jurídica que establece el derecho en caso de incurrir en este supuesto. En este sentido, las reglas pueden ser cumplidas o no cumplidas. O sea, nos vamos a mover desde estos dos puntos. O se cumplen o se violan, o se cumplen o no se cumplen. Ahora, si una regla es válida, debe hacerse, por tanto, lo que la regla exige. Por ejemplo, si una norma, si una ley o en el Código Penal se establece que el homicidio consiste en quitarle la vida o en privar de la vida a otra persona, lo relevante en un caso individual en donde se vaya a aplicar esa regla es determinar si una persona privó de la vida a otra. Y esto se va a realizar mediante la subsunción, ¿no? Pero va a ser indiferente si la persona priva de la vida a otra, por ejemplo, va a ser indiferente el color de ropa que llevaba en ese momento, ¿no? Lo que vamos a aplicar o lo que vamos a buscar es comprobar que realmente se cumpla con el supuesto de hecho de la norma jurídica para poder aplicar la consecuencia. En cambio, cuando hablamos de principios, vamos a ver que, como les decía, Robert Alexy nos dice que estos son mandatos de optimización. Son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible. No ordenan que algo sea realizado o no sea realizado, sino mandatos de optimización indican que algo sea cumplido en la mayor medida de lo posible, tomando en cuenta las posibilidades jurídicas y reales existentes. De ahí es que los principios pues, se pueden cumplir en diferentes grados y que la medida de su cumplimiento pues va a depender de las posibilidades que existan en este momento. Y nos decía Miriam, pues pueden ser principios, por ejemplo, una obligación contractual o aquella norma que indica que la obligación contractual debe cumplirse con arreglo a la buena fe. Cuando hablamos de la buena fe, no nos referimos a una regla. Dice, las obligaciones contractuales deben cumplirse con arreglo a la buena fe. Esta norma no tiene la estructura de una regla, tiene la estructura de un principio, ¿no? Aquí no hay un supuesto de hecho, no hay una definición de una situación en que puedan hallarse las personas o las cosas, ni hay una consecuencia jurídica propiamente dicha, es decir, no se establece con claridad qué es lo que debe hacerse. Es, por tanto, un principio, ¿no? Al cual nos vamos a acercar en mayor o menor medida en cuanto a su cumplimiento. Entonces, esto sería un poco como la diferencia entre reglas y principios. Reglas son mandatos taxativos que tienen una determinada estructura, ¿no? Hay un supuesto de hecho, hay una consecuencia jurídica. En cambio, en los principios, pues son normas más abiertas. Dicen, las normas contractuales deben cumplirse con arreglo a la buena fe. Es un concepto más abierto que se va a cumplir en mayor o menor medida de acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto. Hay que estudiar en cada caso en concreto, pues lo que se va a entender, por ejemplo, por ese concepto de buena fe. Ahora, las técnicas de aplicación de las reglas son distintas a las técnicas de aplicación de los principios. Para las reglas, en cuanto a la técnica de aplicación, pues lo que se utiliza o a lo que se acude es a la subsunción, ¿no? Que es esa técnica a partir de la cual se determina si un caso encaja o no encaja dentro del supuesto de hecho normativo, ¿no? Es esa técnica de introducir un caso individual en una regla general y abstracta, como tienen que ser las normas, ¿no? Generales y abstractas, porque no se conciben en los ordenamientos jurídicos normas que estén dirigidas a un sujeto en particular, aunque eso también lo debemos matizar hoy día, ya que ustedes saben que
se permiten, pero claro, para actuar frente a la discriminación, por ejemplo, normas que contienen acciones afirmativas dirigidas para determinados grupos que casi tienen nombres y apellidos. Contrario a esto, que sería como la excepción, las normas tienen que ser generales y abstractas. Entonces, eso sería la subsunción, el introducir un caso concreto en una norma general y abstracta, y si encaja, pues vamos a aplicar la solución normativa o la consecuencia jurídica. Es por eso que la subsunción se plantea en términos de sí o no. Es decir, cuando vamos a aplicar una regla, estas se van a aplicar bajo el esquema de todo o nada. O se aplica o no se aplica la regla, ¿no? Y el método de la subsunción, pues, es este método del silogismo, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, conclusión lógica necesaria. Es lo que opera en los casos de la técnica de aplicación de la subsunción, ¿no? Si X, entonces Y. Es donde nos movemos con la subsunción. Nosotros sabemos que en caso de conflictos de derechos, pues generalmente no vamos a poder aplicar esta subsunción si los derechos no están establecidos, los derechos en conflictos no están en reglas, sino en principios. Vamos a tener que irnos a la otra técnica de aplicación del derecho, que sería la ponderación. Pues vamos a tener que ir a la ponderación, y pues en la ponderación pues el conflicto no se plantea en términos de sí o no, sino de más o menos. Pues de lo que se trata es esto, de optimizar valores, de optimizar bienes jurídicos para darle, en el caso concreto, la máxima efectividad posible. Por eso son los principios mandatos de optimización, que no se van a cumplir en esos términos de sí o no, sino de más o menos. ¿Cuánto podemos optimizar la libertad de expresión frente a la protección de otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos? ¿Cuánto podemos optimizar el derecho a la vida frente a la protección de otros bienes o valores jurídicos constitucionalmente protegidos, ¿no? Que es el tema que se da, por ejemplo, en el caso de la eutanasia o del aborto, en donde la vida entra en conflicto con otros valores protegidos por el ordenamiento jurídico. Entonces, como en materia de derechos, vamos a ver que su estructura es generalmente principial. Son pocos los derechos que vamos a encontrar en forma de reglas, generalmente los vamos a encontrar en forma de principios. Entonces, la técnica de aplicación que impera en materia de conflictos de derechos va a ser la ponderación. Y la argumentación jurídica que se va a tener que tomar en estos casos, pues va a ser la argumentación jurídica, en la cual se le va a dar una gran relevancia a la interpretación que realiza el órgano judicial, dado el carácter abierto de los principios, ¿no? Y es ahí donde muchas veces se nos dice, es que entonces los órganos judiciales son demasiado activistas. ¿Por qué? Porque pues, aplican una justicia principialista. Es más, si ustedes han seguido, por ejemplo, las últimas decisiones en materia de justicia inclusiva o de inclusión del Tribunal Electoral, vemos que se mueven desde esta perspectiva del principialismo, ¿no? Y que el magistrado de la Mata anda ahora muy activo en esa materia de justicia principialista, ¿no? De aplicación de principios que tienen un carácter bastante amplio, bastante abierto, que permiten que el órgano judicial tenga un mayor movimiento, pero que esto no significa que el órgano judicial va a tomar las decisiones de manera subjetiva o arbitraria, no, implican un razonamiento de fondo, implica un ejercicio de argumentación a partir del cual se entienda, pues, por qué el órgano judicial llega a esa conclusión y no a otra. Fíjense, hay algunos ejemplos para entender, por ejemplo, en algunos casos cuando las normas que contienen derechos tienen esta forma de principios, ¿no? Donde no hay un supuesto de hecho ni una consecuencia jurídica. Y en la Constitución mexicana ustedes tienen, ¿no? Estos casos, por ejemplo, el derecho a la educación. Es una estructura principial, dice, toda persona tiene derecho a la educación.
pero no se dice en qué medida, ¿no? No hay un supuesto de hecho, no se dice, es que si se incumple con el derecho a la educación, hay una consecuencia jurídica. Entonces, tiene una forma de principio, el principio de igualdad, la protección de la salud, el reconocimiento, por ejemplo, de la libertad de profesión, todos estos tienen esa forma de principio, ¿no? La libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica con objeto lícito del artículo 9, tiene una forma de principio, ¿no? Es la libertad religiosa del artículo 24 también tiene una forma de principios. Son normas que contienen derechos con una estructura principial. Pero también hay normas que contienen derechos con estructura de reglas. Por eso también yo les decía, no pensemos que todas las normas que contienen derechos son principios, no. Hay normas que contienen derechos que tienen una estructura de reglas, es decir, que tienen un supuesto derecho y la aplicación de una consecuencia jurídica. Por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Ahí está el artículo 16, en donde se dice, nadie puede ser molestado, entre otras, en el domicilio, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Se establece entonces que la entrada al domicilio de una persona solo puede hacerse a través de mandamiento judicial. Podríamos agregar con consentimiento del titular del mismo. Y si hay una entrada al domicilio sin tener un mandamiento judicial, pues habría una consecuencia. Es inconstitucional, ¿no? Una entrada a domicilio que no siga lo establecido en el artículo 16. O cuando se establece, no podrá librarse orden de aprehensión, sino por autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Hay un supuesto de hecho, que es una orden de aprehensión, y hay una consecuencia jurídica. Si no hay una denuncia o querella previa o no hay orden de aprehensión, entonces pues se establece esta consecuencia, ¿no? Hay normas, por tanto, que establecen derechos que siguen la forma de reglas. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición judicial sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. Eso es clarísimo. La estructura aquí está clarísima en cuanto a la protección, ¿no?, de la libertad personal, que es lo que se protege, ¿no?, con esta regla, y en donde se nos dice que si se pone al inculpado a disposición, si se pone, nos dice que se tiene que poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna, y si no se pone al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna, hay una consecuencia jurídica. ¿Cuál es? La sanción penal establecida en la ley. Hay una sanción, tiene que haber una sanción establecida por una ley penal. Y así podrían ir encontrando, ¿no?, la inviolabilidad de las comunicaciones, también está establecida bajo la forma de reglas, ¿no? Las comunicaciones privadas son inviolables, la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Fíjense, esta es una regla de comunicaciones. Si no hay autorización judicial o consentimiento de los interlocutores, entonces se va a aplicar una sanción penal. Esto es una regla. Aquí hay un derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones regulado bajo la forma de regla. Esto no exime que en un caso concreto este derecho regulado bajo forma de regla pueda entrar en conflicto con otro bien protegido constitucionalmente, quizá bajo la forma de principio. O sea, cuando un órgano judicial pondera, no solamente va a ponderar derechos bajo la forma de principios, libertad de expresión, derecho al honor, también puede ponderar un derecho establecido bajo la forma de regla, como sería la inviolabilidad de las comunicaciones privadas con un principio. Esto ha ocurrido en el constitucionalismo mexicano, ¿no? Incluso la Suprema Corte se ha pronunciado al respecto. Fíjense, eso es un derecho bajo la forma de regla, la inviolabilidad de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque aquí se establece que si hay una intromisión en una comunicación privada, se tiene que seguir una vía. Si no se sigue esa vía, hay una consecuencia jurídica. Esto no es una estructura principial, eso es una estructura de regla. Ahora, ¿esta regla que contiene derecho puede entrar en conflicto con un principio? Sí. No sé si a ustedes se les ocurre algún caso en el cual
podría darse ese conflicto de la regla con un principio. Esto es para que quede claro que cuando un órgano judicial pondera, no solo pondera principios. Claro, me dirán, es que claro, detrás de esta regla puede estar un principio subyacente. Y es ahí donde el órgano judicial va a ponderar el principio subyacente a la regla con otro principio que se encuentre dentro de la Constitución. Pero en este caso creo que no tendríamos que llegar hasta ese punto, se puede ponderar la regla con el principio. Fíjense, hubo un asunto en México de la desaparición de una mujer embarazada y pues todo apuntaba a que quien había desaparecido a esta mujer era su pareja, que no quería que ella diese a luz a este hijo, quería que la mujer abortase, y en algún momento pues no se sabe más de esta joven. La policía, tras una denuncia, comienza, ¿no?, a hacer la búsqueda de esta persona y se dan cuenta que el principal sospechoso es su pareja, ¿no? Entonces, en atención, ¿no?, al bien jurídico protegido, que era la vida, la libertad de movimiento, ¿no?, de esta mujer, que además era una mujer embarazada, se dijo, pues hay que pincharle el teléfono al sospechoso para ver si ha tenido una comunicación con esta persona. Se pincha el teléfono y por tanto hay una vulneración, ¿no? O puede haber una vulneración, que es lo que entra a estudiar luego la Suprema Corte, del secreto de las comunicaciones. Porque claro, el secreto de las comunicaciones solamente se puede liberar si es por consentimiento de los interlocutores, en este caso la mujer está desaparecida, el hombre no da su consentimiento, o por autorización judicial, y se dice, no podemos esperar a la autorización judicial por la premura del asunto. No se puede poner por encima, dijo en ese momento la autoridad, la privacidad de la comunicación, porque lo que estamos intentando proteger es la vida de esta persona que está desaparecida. No les canso el cuento, al final a esta joven nunca se le localiza. Con la información que se obtuvo a través del celular, del móvil de este individuo, pues se dieron cuenta, ¿no?, que esta persona era la que había estado involucrada en la desaparición de la mujer, más que nada porque pues este individuo llevó a cabo una serie de actos que lo pusieron en esta situación, ¿no? Fue a comprar un teléfono al Oxxo, desde ese teléfono le envió un mensaje a la familia de esta persona y decía que pues ella se había ido por su voluntad propia. Luego ven pues la antena satelital desde donde se envió esta información, que estaba pues también este hombre, porque lo ubican por el teléfono móvil también en el mismo sitio, es decir, que él fue el que envió estos mensajes, y todo crea estos indicios de que él desaparece a esta persona. Luego que este hombre es condenado penalmente, pues se va en amparo, el caso llega a la Suprema Corte y lo que dice en amparo es: a mí me violan el secreto de las comunicaciones, que es un derecho que yo tengo, que está establecido en la Constitución, que es una regla, y que establece la regla que ese secreto solamente se puede levantar por supuestos específicos que no se han cumplido. ¿Qué tiene que hacer el órgano judicial en este caso? ¿Aplicar directamente la regla? ¿O puede ponderar la aplicación de esa regla con los otros derechos bajo la forma de principios que estaban en juego en este caso en concreto? Que ya les digo, era la libertad personal de esta mujer, ¿no? La libertad de locomoción, de movilidad. No se sabía dónde estaba, si estaba secuestrada, si estaba privada contra su voluntad de la libertad, o más aún la vida. Que la presunción que se establece es que, aunque no se encontró el cadáver de esta persona, pues fue privada del bien jurídico, pues el bien mayor, del bien ontológico del individuo, que es la vida, ¿no? Entonces ahí la Suprema Corte, como un tribunal que aplica la Constitución, dice: yo tengo que ponderar un derecho que está bajo la forma de regla, que yo lo voy a aplicar, pero no lo puedo aplicar bajo esa forma de sí o no, sino que tengo que ponderarlo con otros principios en juego, y llega a una conclusión y dice en este caso, pues sí se tenía, ¿no?,
o sí fue correcto levantar el secreto de las comunicaciones, aunque le dice luego a las autoridades, en los siguientes casos vas a tener que seguir este procedimiento, ¿no? Le da una guía para casos subsiguientes a fin de que no se rompa con la regla que contiene el derecho. Entonces, como vemos, pueden surgir antinomias, pueden surgir conflictos al momento de aplicar, de interpretar, de aplicar las normas que contienen a los derechos. No todos los casos en los que se aplican las normas que contienen al derecho van a ser casos pacíficos, sino que van a tener que existir, ¿no? En algún momento esos conflictos. Es más, pensemos, quizá no existan conflictos como este que les digo en cuanto a la aplicación de los derechos, pero pueden existir restricciones de los derechos dados a través de leyes. Y por tanto se va a tener que entrar a analizar, fíjense, si la ley aplicable al caso es o no proporcional cuando éste establezca una restricción de derechos. ¿Se pueden restringir derechos a través de leyes? Sí, es más, aquí les pongo un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde se dice, en el ejercicio de los derechos y disfrute de las libertades, las personas estarán sujetas a las restricciones establecidas en la ley, pero que tengan como fin asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos de los demás, satisfacer justas exigencias de la moral, el orden público o el bienestar general. Desde la Declaración Universal se reconocen que se pueden limitar los derechos, se pueden restringir derechos, pero claro, lo que se prohíbe es un exceso, ¿no? En cuanto a la restricción de los derechos. Y para saber si no se ha ido a más en cuanto a esta posibilidad, se tiene que llevar a cabo un test o un examen de proporcionalidad de la restricción. Y ese examen de proporcionalidad va a terminar con una ponderación. Se pondera cuando existe un conflicto entre derechos, que puede ser una regla y un principio y otro principio, se pondera, pero también se va a ponderar cuando vamos a analizar la constitucionalidad de una restricción establecida a través de norma en el ejercicio de un derecho. Porque ustedes saben que todo examen de proporcionalidad va a terminar en un ejercicio de ponderación. Es el último paso del test de proporcionalidad, el ejercicio de ponderación que haga el órgano judicial. Creo que Fidel había levantado la mano. Sí, buenas noches a todos y a todas. Nada más para, ahora sí poder reafirmar el conocimiento, de preguntarle si respecto de las reglas y los principios, valdría la pena citar como ejemplo también lo que actualmente ha pasado en cuestión de la pandemia. Es decir, donde en gran parte de los órganos jurisdiccionales sí se ha ponderado precisamente esta situación de los derechos, ¿sí? Como por ejemplo el derecho a la salud, que pues por el tema de la pandemia está por encima del derecho a la educación o incluso de los propios derechos político-electorales, donde en muchas resoluciones incluso se sostiene que durante el tiempo que la Secretaría de Salud así lo estime necesario, pues quedará, digamos, impedido para poder todavía poder ejercer este tipo de derechos. No sé si estoy en lo correcto para hacer esta ponderación o esta diferencia de lo que son las reglas y los principios. Gracias. Sí, Fidel, incluso ¿no? En México esto no se vivió de manera intensa, ¿no? Pero en otros países como en España sí se llegaron a restringir el derecho, por ejemplo, a la libertad de movimiento, en el sentido de que las personas no podían salir de sus hogares, incluso hacer las actividades más básicas que nosotros podamos pensar, ir al supermercado, ¿no? Pues tenía que ir una sola persona a hacer pues la compra en el supermercado. Si no se le aplicaba una multa, tenías que ir al supermercado más cercano. Si en ese no tenías los artículos a los que tú querías acceder, no te podías mover a otro, y una restricción, ¿no? En cuanto al ejercicio de derechos como, en este caso, la libertad de movimiento, ¿no? La libertad de locomoción. Hay una restricción, pero claro,
luego, cuando el Tribunal Constitucional entra a analizar si esta restricción de la libertad de movimiento fue o no constitucional, lo tiene que ponderar y tiene que decir, a ver, ¿cuál era la finalidad de limitar la libertad de movimiento? Pues proteger la salud pública. O sea, y hay una tensión entre dos derechos. En este caso, los dos derechos siguen la forma de principios, no seguían la forma de reglas y principios, sino de principios, pero entra aquí a ponderar el tribunal. En España luego se llega a declarar inconstitucional la forma en la que se llevó a cabo la restricción por el tipo de estado de excepción que utilizó el gobierno, no tanto porque no se pudiesen restringir derechos. En el caso de las elecciones, los derechos políticos no se pueden restringir o no se pueden... bueno, sí se pueden restringir porque, claro, incluso la Corte Interamericana dice puede haber una restricción por motivo de edad, nacionalidad, sí se pueden limitar. Lo que se dice es que como que no se pueden suspender, ¿no? Que es lo que dice incluso la Constitución mexicana y que dice también la Convención Americana. No puede haber una suspensión de determinados derechos en una situación de excepción. Y es lo que se discutía, ¿no? En algunos países sobre si esto era conforme a la Constitución de su propio país o a la Convención. Se entró a analizar luego esta cuestión en algunos casos y pues lo que se entendió es que no había habido una suspensión en sí en cuanto al ejercicio del derecho, sino una prórroga en cuanto a la fecha en la cual se iban a ejercitar esos derechos, ¿no? Pero que esto también había sido por razones mayores, por razón de salud o de orden público. En la pandemia vimos claro, ¿no? ¿Se pueden restringir derechos? Sí se puede. Ahora, lo que hay que entrar es analizar, ¿no? Si esa restricción era, pues, constitucionalmente válida. No todas las restricciones de derechos van a ser conforme a la Constitución. ¿Es posible restringir, es limitar el ejercicio de un derecho? Claro que es posible. No hay derechos absolutos o, en términos generales, no hay un derecho, no deberían haber derechos absolutos, salvo uno. Ustedes saben cuál es el derecho que entiende la doctrina y que incluso tribunales regionales han dicho, esto es un derecho absoluto, la prohibición de tortura. Es el único, quizá, derecho absoluto. Yo pensaría también la prohibición de esclavitud, ¿no? Porque no encuentro cómo puede haber una excepción válida frente a la esclavitud o frente a la prohibición de esclavitud. ¿Qué excepción válida podemos nosotros manejar? Pero sobre lo que sí hay un pronunciamiento casi expreso es que la prohibición de tortura no tiene ningún tipo de excepción. ¿Se prohíbe la tortura? Sí o sí. O sea, ¿cómo entendemos la tortura? Pues la tortura se entiende como pues y lo tenía aquí porque había un caso que me llamó la atención, es como la prohibición de infligir un daño o un dolor a un individuo, de menoscabar su integridad física o corporal. Eso es lo único intocable que tenemos hoy día, que no se podría restringir o limitar, nunca, en ningún supuesto. Claro, ahí vienen autores como Atienza y dicen, hombre, en ningún supuesto vamos a ser tan extremistas de decir que si encontramos a un individuo que secuestró a un menor de edad, que sabemos que este individuo fue, que el menor de edad no lo encontramos, que su vida corre peligro, que es casi como el caso que les decía de la inviolabilidad de las comunicaciones, pero aquí era otro supuesto. Un hombre que secuestra a un menor de edad cuando el niño sale del colegio, que está claro que fue él por todos los indicios que tiene la policía, y que el hombre no dice dónde está el menor. Llega la noche, el menor puede estar en una situación de peligro inminente en cuanto a su vida, en cuanto a su integridad, y un policía decide, pues, amenazar a este individuo con infligirle un determinado tipo de tortura, y era meterlo a la prisión con los dos violadores más atroces de Alemania. Y el hombre canta y dice dónde está el menor, y dice, bueno, desde que lo secuestré, lo maté. Lleva a la policía al lugar donde cometió el asesinato, encuentran al menor de edad, todos los indicios que fue este hombre que lo había cometido. Es más, está su propia declaración confesando el crimen. Y el abogado del diablo viene y luego dice, es que esa declaración de mi defendido y todo lo que conlleva, que puede ser
La sanción penal, la condena penal, es nulo porque se le amenazó con infligirle un dolor, un daño grave, y existe un derecho a no ser torturado que no se puede ponderar con nada más. ¿Con nada más? Ah, que era la vida de un menor, no importa. Es que no era un menor, eran 10 niños, da igual. Es que eran 100 niños, no hay manera. Y fíjense, aquí la tortura era psicológica, porque este hombre, pues no, como dice Atienza, no se le arrancaron las uñas, ni se le sometió a un daño corporal, sino que se le amenazó. Y el tribunal alemán establece que esto fue una tortura y que con esta actuación se restringió un derecho que no puede ser objeto de restricción, ¿no? Y no hace ninguna ponderación. Era un tribunal extremadamente positivista. Y dice, hay un derecho en forma de regla. Este es un derecho en forma de regla, la prohibición de tortura. Y todo acto que pase por violar esta regla es nulo. Y ahí vendría lo del fruto del árbol prohibido, la prueba ilícita y todo lo que pues, se puede derivar de dicha actuación. El caso llega al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Bueno, el caso luego llega al Tribunal Supremo de Alemania, porque claro, en una primera instancia dicen, la actuación del policía viola el derecho a no ser torturado. El policía tiene que ir a prisión. Que tenía su razón, no hay ninguna razón. Luego la Corte Constitucional de Alemania dice, ok, el policía va a ir a prisión, pero esta persona va a ser condenada penalmente por ese delito. Y luego llevan el caso al Tribunal Europeo y le dicen, el Tribunal Europeo es conforme al convenio europeo que a esta persona se le condene penalmente cuando se le violó un derecho para obtener una confesión, aunque cometió el delito. Todas las pruebas obtenidas en este caso son nulas y el Tribunal Europeo no se llega a pronunciar al respecto, pero sí dice, hay un margen de apreciación de los estados, esto lo deciden los tribunales alemanes, pero sí dejó claro que la prohibición de tortura no admite ningún tipo de límite. Entonces ya vemos que estos no son casos fáciles, son casos difíciles, ¿no? En donde no es que no haya una regla a aplicar, fíjense, en este caso hay una regla a aplicar. En este caso está la regla. Hay una prohibición de tortura. Pero claro, tenemos que ponderar esa regla con otros bienes constitucionalmente protegidos. Nos dice Manuel Atienza, hombre, se entiende que si la tortura no pasa por arrancarle los dedos al individuo, quizá una tortura en grado menor, se puede ponderar con lo que vas a proteger a partir de esta actuación. Nos dicen pues otros autores que se mueven más en el extremo del positivismo, es que está la regla y se tiene que aplicar tal cual. A mí no me importa si es que son las Torres Gemelas que pillaron a la persona que tenía información sobre que iban a derrumbar, que son miles de vidas las que están ahí en juego, no hay nada que poner en la balanza, esa regla se aplica sí o sí. Y es ahí donde la disyuntiva que nos movemos, ¿aplicamos sí o sí o es posible hacer un tipo de ponderación cuando están en peligro o cuando la protección que se quiere dar es a otros bienes constitucionalmente protegidos? Y esa es la pregunta que queda latente y que no tiene una respuesta cerrada a día de hoy, ¿no? Y que cada ordenamiento y cada tribunal lo puede entender de manera distinta. Entonces, como les digo, ¿se pueden restringir derechos? Sí, parece que el único derecho que no se puede restringir es la prohibición de tortura. Yo agregaría también la prohibición de esclavitud. No encuentro yo cómo se pueda restringir o limitar ese derecho. Es decir, no encuentro yo cómo puede haber una excepción en la aplicación de este derecho por parte de un tribunal. Ahora, en el caso de que se limiten derechos, que se limiten derechos, que se restrinjan derechos, en caso en que entren en conflicto dos principios, en caso que entre en conflicto un principio con una regla, en caso de que existan lagunas en el derecho, es decir, que no se sepa cuál es la regla a aplicar para resolver un caso concreto, no haya regla. En caso de que exista regla, pero esta no se ajuste a los valores o a los principios, que es donde podemos ver el conflicto entre una regla y un principio,
Me acuerdo de un caso que pasó en España también, que este caso fue muy sonado, ¿no? Que era una bebecita que necesitaba un trasplante de hígado y que pues estaba buscando, porque la bebé iba a morir, era inminente, se estaba buscando quién era compatible, y la madre de esta bebé era compatible, y esta estaba, pues, tenía la voluntad de donar parte de su hígado para que su hija viviera, pero la regla en España establecía que los menores de edad no pueden donar. Claro, la madre era una chica de 16 años o 17 años. Entonces el caso llega hasta los tribunales y hay una regla, y está clara la regla, dice: un menor de edad no puede pues donar voluntariamente ni con permiso de padres, no puede donar órganos, un menor de edad. Y el tribunal se encuentra con esta regla. ¿Qué hace? ¿Aplica directamente la regla? ¿Sí o sí? Hay un supuesto de hecho, encaja dentro del supuesto normativo y aplica la consecuencia jurídica, que es lo que se esperaba, ¿no? En su momento, de los órganos judiciales, que aplicaran formalmente la ley. Aquí no hay una laguna legal, hay una regla, hay una norma. Hombre, lo que se entiende es que puede haber una laguna axiológica, es decir, que esa norma no se ajusta a un conjunto de valores o principios sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico. Y entonces aquí vamos a tachar a un órgano judicial de activista porque diga: ok, yo tengo una regla, pero yo la voy a ponderar en este caso, voy a hacer un test de proporcionalidad, a ver si esta regla persigue un fin legítimo, si es idónea, si es necesaria y si es proporcional en el caso concreto, porque en este caso concreto entra en juego la vida de una persona, y porque la restricción que yo voy a hacer en el ejercicio del derecho de otra persona, en el caso de la madre, es necesaria, es idónea, es la menos lesiva, no le causa tanta lesión a su derecho como si yo no hiciera esa restricción. O sea, la lesión en su derecho es menor con relación a la lesión del derecho de la bebé, que perdería la vida si yo no realizo la restricción que me prohíbe la regla. Entonces, ahí es donde nos encontramos con casos realmente difíciles, que quizá no son casos jurídicamente difíciles, sino moralmente difíciles, ¿no? En un ordenamiento jurídico, y que van a tener una respuesta en la mayor parte de estos supuestos a partir de la aplicación de la ponderación. ¿No? En México también se ha visto esto de las personas testigos de Jehová que están en peligro de su vida y que pues por su religión, estas personas no admiten la transfusión sanguínea, y pues aquí llegan los casos a los tribunales, y el tribunal tiene que decidir qué va a primar en ese caso concreto. Si la libertad de religión, la libertad ideológica, el libre desarrollo de la personalidad, podemos decir, del individuo que está en este supuesto, o el derecho a la vida. Entonces, son casos extremadamente complicados, extremadamente difíciles, que no se pueden resolver solamente aplicando el derecho, sino en los cuales los órganos judiciales van a tener que entrar a hacer una determinada ponderación. Ya les digo que esa ponderación se hace a partir del test o examen de proporcionalidad. Si ustedes han revisado las decisiones de los tribunales constitucionales mexicanos, ¿no? La Suprema Corte, el Tribunal Electoral, van a encontrar que hay muchas sentencias en las cuales el caso se resuelve a partir de la aplicación de un examen de proporcionalidad. Sin embargo, no en todos los casos hay un ejercicio de argumentación a fondo. En muchas ocasiones parece que se utiliza el examen de proporcionalidad para poder validar la hipótesis de la que parte el órgano decisor, pero como si fuese accesorio el examen de proporcionalidad, no como si fuese la herramienta necesaria para llegar a una conclusión. A ver si me explico. El examen de proporcionalidad debería ser la vía que tiene que seguir un órgano judicial para analizar
si determinada restricción de un derecho o si en un caso de conflicto, para analizar qué solución se va a proponer, ¿no? Primero hago el examen de proporcionalidad y luego llego a la conclusión, pero no. Nuestros órganos constitucionales parece que primero tienen la conclusión y luego hacen el examen de proporcionalidad para justificar esa conclusión. Y no hay, lo utilizan. Yo acabo de leer una sentencia de las personas no binarias y dije, bueno, yo estoy de acuerdo con la conclusión a la que llegan, pero hombre, el examen de proporcionalidad me pareció de niños. Repetía lo mismo que venía diciendo la sentencia desde un inicio. O sea, parece que lo utilizan como un instrumento para justificar la conclusión y no para encontrar la solución del caso, que ese también es un problema al que se enfrentan los tribunales constitucionales. La objeción de conciencia, y sí, se puede utilizar también, ¿no? En este caso, o sea, ¿cuál es la pregunta que me decías exactamente? ¿El test de proporcionalidad se puede utilizar? Sí, claro que se puede utilizar el test de proporcionalidad en la objeción de conciencia, ¿no? La objeción de conciencia deriva de la libertad ideológica. Y claro, en algunos países, pues, se puede ejercer la objeción de conciencia, por ejemplo, en los casos de aborto, que aquí pues cerraron la vía, pero es un derecho también. Hay una libertad ideológica también, hay en algún momento que proteger ese derecho. Otra cosa es que el Estado tiene, si protege este derecho, que proporcionar los medios para que se cumpla el otro derecho que está en juego, ¿no? Lo que no se dice, si todos los médicos son objetores de conciencia, ya no se va a poder llevar a cabo el aborto, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Pero la objeción de conciencia deriva del ejercicio de una libertad que está en la Constitución, que es la libertad ideológica, o la libertad incluso de pensamiento, ¿no? Esto desde luego tiene que ser protegido. En España también hubo un caso no solamente en relación al aborto, sino a la pastilla a la pastilla del día siguiente, ¿no? Sí, a la pastilla del día siguiente. Muchos farmacéuticos decían que ellos se negaban a vender esta medicación porque era abortiva, ¿no? Luego, científicamente se ha venido demostrando que no es sí abortiva, sino que impide la concepción, que es diferente, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional de España dice, ok, sí se tiene que amparar en este caso también el derecho a la libertad o la objeción de conciencia, porque pues también está protegido por la Constitución. Bueno, entonces les digo que el examen de proporcionalidad tiene que seguir estos pasos. No siempre los tribunales constitucionales siguen directamente este orden. Por ejemplo, la Corte Interamericana entra a analizar primero, por ejemplo, cuando se trata de restricciones a los derechos, que la restricción venga dada por una ley. El principio de legalidad sería lo primero que analizaría la Corte Interamericana. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en cuanto a la necesidad, es decir, que ese límite, esa restricción sea necesaria, lo pone o lo ubica dentro de una sociedad democrática. Siempre dice, es necesario esto dentro de una sociedad democrática, cosa que otros tribunales pues no hacen el examen desde esta perspectiva, pero así estos serían como los pasos o las condiciones que se deben cumplir en un examen de proporcionalidad. Como yo les decía, fíjense, el examen de proporcionalidad termina siempre con una ponderación. Esa ponderación de la que habla Robert Alexy y dice, cuando hay un conflicto entre principios hay que ponderar. Lo que pasa es que Robert Alexy nos da pues una teoría, nos da se me va ahorita, una operación aritmética que yo no veo ningún juez que va a analizar, ¿no? Y él pone una fórmula del peso y cuál peso. O sea, yo no, en la vida creo que haya existido un órgano judicial que dice va a aplicar la fórmula de Alexy y le voy poniendo el peso a cada derecho. O sea, esto queda más en la teoría, más no en la práctica, pero el fondo de lo que dice Robert Alexy es lo que se tiene que rescatar, no esto de ponderar, poner en la balanza, irle dando el peso específico a través de la argumentación a los derechos que están en tensión, sea bajo la forma de reglas o bajo la forma de principios, para llegar a una conclusión. Hay que ir dando estos pasos para llegar a una conclusión, no a la inversa, tener la conclusión y luego dar los pasos para comprobar que mi conclusión, o para imponer mi conclusión, que es lo que hacen en su mayoría los tribunales constitucionales, y es quizá por esto
que se mantiene una cierta idea de que puede haber un activismo, subjetivismo de los tribunales constitucionales que imponen una determinada forma de constitución. Es quizá ahí un problema analizar, ¿no?, en cuanto a la argumentación que siguen los tribunales para llegar a emitir sus decisiones judiciales. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que debe seguir el examen de proporcionalidad? Pues tiene que haber un fin legítimo en cuanto a la restricción del derecho que se va a imponer o que se impone o que se va a legitimar a través de la decisión judicial. Hay que determinar si existen razones de orden legal o razones de orden constitucional que permitan que en una situación concreta, porque esto es algo también esencial, el examen de proporcionalidad no se hace de manera abstracta, se hace en un caso concreto, para un caso de conflicto o de laguna concreta. Aquí lo que se va a analizar es si existen razones que permiten que cierta medida limite el ejercicio de un determinado derecho. Entonces, hay que primero ver si se persigue un fin legítimo. Por ejemplo, prohibir el voto de las personas en prisión en lo electoral persigue un fin legítimo. Yo siempre me pregunto sobre esto. Yo no encuentro a día de hoy el fin legítimo que se pueda permitir. Ahora, dar, por ejemplo, a ver si se me ocurre algo en lo electoral que pueda seguir el test de proporcionalidad. La sentencia de los no binarios, decir que las personas no binarias van a entrar dentro de la paridad en el lugar de los hombres y no de las mujeres, persigue un fin legítimo, que es lo que acaba de decir el Tribunal Electoral. Pues dice el tribunal, sí, el fin legítimo es proteger pues la participación política electoral de las mujeres, que es el grupo que se ha encontrado históricamente en una situación de exclusión. Es el fin que se persigue con esta restricción. El segundo paso es la idoneidad, y aquí hay que valorar si la medida que restringe el derecho es idónea. Es decir, si esta medida es eficaz para alcanzar el fin constitucionalmente perseguido, que tiene que ser un fin legítimo, ¿no? Es su principio de idoneidad. Aquí Robert Alexy nos dice que lo que significa esto es que el medio elegido sea el más adecuado de acuerdo a las posibilidades para alcanzar un fin determinado. Yo voy a restringir un derecho y si el medio o sea, voy a restringir un derecho porque quiero alcanzar un fin. Ahora, ¿cuál es el medio idóneo para alcanzar este fin? A eso se refiere. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Luego, la necesidad es pues que esta medida pues sea la que cause un menor daño en el ejercicio del derecho. Es decir, se tiene que llegar a la conclusión de que no existen otras alternativas que permitan alcanzar el fin o propósito perseguido con la misma eficacia que sean menos restrictivas. Yo estoy eligiendo el medio idóneo para alcanzar el fin y es el medio menos lesivo, ¿no? Es más o menos eso, es el medio lesivo, que afecta menos al individuo. Y luego estaría la ponderación, que es la proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Y aquí se debe llevar a cabo, ¿no?, esa balanza, esa medición de pesos entre los dos derechos en conflicto, el que se pretende proteger y el que se limita para llegar a alcanzar esa protección. Por ejemplo, una ley que permite a la policía dispararle a una persona para proteger la propiedad privada de otra persona. Si yo tuviera que llevar esa norma, esa ley, a un examen de proporcionalidad, pues tengo que pasar por estos elementos, aunque ya les digo que no todos los tribunales pasan por los 4 elementos. Hay algunos que mezclan uno con otro y realizan el examen de proporcionalidad. Entonces, si se le permite a la policía dispararle a una persona para proteger la propiedad privada de otra persona, primero es una medida que protege un derecho fundamental, hay un fin legítimo, y en este caso podríamos decir que sí, hay un fin legítimo, la protección de la propiedad.
Ahora, es un medio idóneo, es decir, hay una racionalidad entre el medio y el fin que se va a alcanzar. Y podríamos responder en algún caso que sí, que es un medio idóneo, permite alcanzar el fin, que es proteger el derecho de propiedad. ¿Es necesario? ¿Es el medio menos lesivo para la protección del derecho? ¿Dispararle a una persona incluso hasta llegar a matarla? Probablemente no. Y en este caso, esta medida no superaría el test de proporcionalidad. Es lo que van haciendo los tribunales para llegar, o lo que deberían hacer los tribunales, los órganos judiciales, para llegar a una determinada conclusión. En el caso en el que no son conflictos de reglas, sino conflictos de derechos. Fíjense, si hay un conflicto de reglas, si lo que se está poniendo sobre la mesa en un caso judicial es cuál es la ley a aplicar, la regla, bajo esa forma, ¿no?, de supuesto normativo consecuencia jurídica, nosotros sabemos cómo se resuelven los conflictos de reglas, ¿no? Regla posterior deroga la anterior, regla especial deroga la general, regla superior deroga la inferior, ¿no? Nosotros sabemos, pero aquí no es un conflicto de reglas, sino que es un conflicto de principios o de principios y reglas, es un conflicto de derechos, que es distinto, son casos más complicados. Hay otro caso que sucedió en España, era por ejemplo con las servidumbres de paso, que no era un caso tan límite, pero era un caso que llega al Tribunal Constitucional, las servidumbres de paso. Un propietario que no quiere que su vecino siga pasando por su finca y lleva esto ante un tribunal, y el vecino dice que va a seguir pasando porque ya se configuró la servidumbre de paso. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí el tribunal? Si nosotros somos formalistas, decir, hay una regla que regula la servidumbre de paso, pues el tribunal tiene que ir a ver si se configuraron realmente los elementos para la servidumbre de paso, y se acabó. Pero puede ser que el órgano de oficio o que el vecino que pasa por ahí le diga, hombre, pero es que además tienes que plantear, en este caso ponderar, que yo paso por esta finca porque es el camino más rápido que me lleva a mí a mi trabajo. Y que entonces cerrarme la servidumbre de paso me va a crear una restricción o una violación o una vulneración de mi derecho al trabajo. O es que llevo a mis hijos al colegio y cerrar esa servidumbre de paso puede interferir en el derecho de educación de mis hijos. O simplemente alegar que va a limitar la libertad de circulación. Entonces ahí el tribunal se puede encontrar en esa situación en la que no va a aplicar la regla, o sea, dice, no es que el caso entre en el supuesto normativo y aplico la consecuencia jurídica, no, entonces voy a tener que entrar a ponderar. Entonces, como les decía desde el inicio, esto, ¿desde dónde viene? Viene pues desde este momento en el cual nuestra noción de Estado de Derecho cambia completamente. Es que ya el derecho no lo vemos como un sistema o como un orden sistematizado de normas formales que el órgano judicial tiene que aplicar sí o sí. Es que la forma de entender el derecho ha cambiado completamente y ahora los tribunales se van a encontrar con casos en los cuales probablemente solamente va a poder dar una solución si hace un ejercicio de ponderación. Pero claro, en ese ejercicio de ponderación, aunque hay un camino a seguir y hay criterios que todo órgano judicial debería dejar plasmado en la argumentación jurídica de sus sentencias, pues también no vamos a negar que existe un cierto elemento subjetivo, es un individuo el que está resolviendo, no es una máquina. No hemos llegado al punto en el que la inteligencia artificial resuelve estos conflictos y le metamos unos códigos y entonces la máquina sepa cómo va en un caso y cómo en el otro. No, es que hay la introducción de una regla que no existía antes, que era pues lo que nos decía Aristóteles, la equidad, y que va a necesitar siempre pues de la valoración que haga el órgano judicial en cada caso concreto. Ya les decía yo, casos como el de esta bebé que necesitaba el trasplante, un caso también que sucedió en España, y con esto cierro, un hombre va a una tienda informática de reparación de artefactos
informáticos, le lleva su computadora y le dice, pues la grabadora de mi computadora no funciona y quiero que me la arregles. Pues el de la tienda recibe el ordenador y le dice, oye, ¿tienes una contraseña para archivos de mayor peso? Porque cuando cambie la grabadora voy a tener que probar con un archivo de peso que esto funcione. Y el hombre le dice, no hay contraseña, puedes entrar a todo lo que hay allí en la computadora. El hombre se va, le deja la computadora, el otro cambia la grabadora y al momento de poner en marcha la grabadora que puso con un archivo de peso encuentra un montón de fotografías que era fotografía de pornografía infantil. Y claro, ¿qué hace este hombre? Dice, pues llamo a la policía. Llega la policía, se encuentra con esta situación, incautan el ordenador, entran directamente a los archivos, detienen al individuo. Cuando comienzan a procesar el individuo, el abogado del diablo viene y le dice al órgano judicial, oye, es que entraron a la información de la computadora de mi cliente sin una orden judicial. La policía entró y van y apresan o privan de la libertad y luego lo ponen a disposición judicial, pero primero entraron a ver el contenido que había. Y claro, aquí está la inviolabilidad de tus documentos, que hoy día los documentos no están en papel, sino que generalmente están bajo la forma de archivos en una computadora, ¿no? Y pues se entra a analizar, luego el caso llega hasta el Tribunal Constitucional de España, el Tribunal Constitucional de España dice, ah, sí, efectivamente, aquí hubo una restricción y hace un test de proporcionalidad en la inviolabilidad de la información que este hombre tenía en su computadora, pero es que frente a esto estaban otros principios de nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos la protección de la niñez, ¿no? Del menor, el interés superior del menor principalmente. Eso dice el Tribunal Constitucional Español, fue su forma de argumentar, llevó a cabo un test de proporcionalidad y llega a esa conclusión. El caso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo lo revierte y realiza un test de proporcionalidad, que llega a una conclusión distinta. Y la conclusión es que en este caso en concreto, en este conflicto entre la protección de la información que tenía esta persona en su computadora y la protección del interés superior del menor, tenía que primar lo primero, ¿no? La protección de la información. ¿Por qué? Porque no se encontraba, dijo, en una situación extrema en la cual no se pudiese esperar una orden judicial para poder entrar al contenido de esta computadora. Dijo, es que no era premiante. Podían haber ido al órgano judicial, solicitar la orden para entrar a la información y entrar por la vía correcta. Y vemos como en el mismo caso hay dos tribunales de derechos humanos que llegan a conclusiones distintas a través del ejercicio del test de constitucionalidad o de proporcionalidad o de racionalidad, como se le denomina. Y vemos como la argumentación en ambos casos pues es importante para entrar a analizar si realmente esta decisión es conforme a derecho, una nueva forma de ver el derecho o es una decisión arbitraria. Está una decisión del Tribunal Constitucional Nacional y una decisión del Tribunal Europeo en distinto sentido. Lo importante es hacer este ejercicio que quede plasmado en la sentencia y que los argumentos sean argumentos sólidos para impedir que se tenga la percepción, que es lo que creo que es una de las cuestiones sobre las cuales pues han venido girando las críticas en torno a esta nueva forma de ver y de ejercer el derecho, para evitar esa percepción de un subjetivismo o de un superactivismo judicial que va por un lado y que el derecho va por el otro, ¿no? Y pues eran más o menos las ideas que quería yo compartir con ustedes. Si tuviésemos otra clase, entraríamos a ver otros casos en concreto, no solamente de tribunales nacionales. A mí me interesa también ver cómo se lleva esto ante tribunales internacionales, porque a veces nos dan una visión distinta, ¿no? De lo que se hace en nuestros sistemas y una visión de la cual podemos obtener determinadas variables que nos permitan también pues, controlar, ¿no? Si lo que hacen nuestros tribunales o
concluir o crear una determinada opinión sobre si lo que hacen nuestros tribunales se ajusta o no en mayor o menor medida a lo que se espera de ellos, ¿no? Cuando vemos la actuación de nuestros tribunales con relación al derecho comparado, podemos, como el nombre lo indica, comparar y ver si lo que se está haciendo por parte de nuestros órganos judiciales se ajusta o no en mayor medida a lo que se espera de ellos. Bueno, yo dejaría por aquí la participación y no sé si alguien quiera hacer algún comentario o tiene alguna pregunta, pues es el momento de hacerlo. Si no es así, yo les compartiría luego la presentación para que puedan revisar luego con calma pues lo que está ahí. Y bueno, pues entonces cerraríamos la sesión de hoy y agradeciéndoles que estén a estas horas en estas sesiones. Y pues los esperamos mañana, ¿no? En el mismo diplomado y pues para una nueva participación. Ok, muchas gracias, doctora. Muchas gracias también. Gracias, buenas noches para Nos todos. vemos.